El Señor Jesús otra vez hablando, dijo en el versículo 31 de Juan 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los que hemos creído en Él, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y en esa libertad que tenemos, hermanos, de acabar y glorificar a nuestro Dios, vamos a tomar esta otra alabanza de adoración exacta. Que sea el nombre del Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y nosotros exaltemos su santo nombre.
Le dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, sino que sigamos perseverando en esa libertad que el Señor Jesucristo nos ha comprado, hermanos, y en ese agradecimiento podemos levantar nuestras manos a Dios. Decíamos al principio, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, y ahora nosotros podemos levantar nuestras manos en actitud de rendición a Dios, en actitud de darle la honra y la gloria que Él merece, y vamos a adorar al Señor.
Bendecido, hermano. Gracias a Dios, hermano, que el Señor es bueno, amén. Nos sigue guardando el Señor, sigue estando con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo, hermanos, hasta que nos volvamos a encontrar con el Señor, amén. Me pasaron por aquí una petición, hermanos, Juan Javier Ramírez y María Yolanda Chant, orar por ellos. No me pusieron cuál es la situación que tienen, hermanos, pero seguramente el Señor sí conoce cuál es su necesidad. También me pedían por ahí, hermano, que oráramos por aquellos jóvenes, ¿verdad?, que están en las garras del maligno, ¿verdad?, a través de una droga, a través de una atadura, hermanos, que el enemigo pone. Sigamos orando, hermanos. El Señor algún día nos libertó a nosotros y oremos por ellos, hermanos, para que el Señor en su momento, en su plan precioso que tiene, liberte, ¿verdad?, a tanto joven de la esclavitud de las drogas, ¿verdad?, de las adicciones, de pornografía, no sé, hermano, de tanta cosa que el enemigo ha puesto en este siglo. Y oremos por ellos, hermanos, para que la excelencia del poder sea del Señor y no de nosotros. Quisiera llevarlo allá a Mateo, hermano, quisiera llevarlo allá a la Escritura. Mateo, vamos al libro de Mateo, capítulo 22, por favor, hermano. Vamos a leer esta porción de la Escritura antes de orar, hermano, para que también oremos, Señor, para que el Señor nos dé la palabra en este día, el Espíritu nos hable y el Señor tome el control de lo que se va a hablar en este momento, hermano. Mateo 22, versículo 29, y nos ponemos de pie, hermano, por respeto a la palabra, para leerlo todos juntos y que sepamos, hermano, que el Señor nos va a hablar en esta mañana a través de esto que es su palabra y su espíritu. Mateo 22, versículo 29 dice: entonces
respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Nuevamente, hermano, si lo puede leer conmigo, le agradecería mucho. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Bendito Padre, te damos la honra y la gloria que tú mereces, Señor. Tú estás sentado en majestad, Señor Jesucristo, en estos momentos, pero tienes, Señor, esa buena dádiva, esa buena voluntad de habitar entre tu pueblo, en medio de las alabanzas en espíritu. Gracias, Señor, porque en esta iglesia, Señor, estás tú con nosotros, Señor, porque tu Espíritu nos sigue dando palabra, nos sigue dando consuelo, nos sigue dando remedio, nos sigue dando solución para nuestras necesidades, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en esta mañana que tú tienes a bien el tenernos aquí, a cada corazón presente, que nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo haga a un lado todo argumento, Señor, que el enemigo ponga en nuestras mentes, Señor. Yo te pido que abras nuestros oídos a tu palabra, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra y a tu Escritura, Señor, para que podamos escudriñar el día de hoy y comprender el mensaje que tú tienes para nosotros, Padre. Te quiero pedir, Señor, con mucha humildad, Señor, delante de tu pueblo, que me utilices como más convenga, Señor. Que sea tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo, que tú hables a tu pueblo. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Yo te pido que esta palabra, Señor, no regrese vacía, Señor, sino que cumpla el propósito, Señor, que tú tienes para el que está aquí. Padre, que caiga en buena tierra, Señor, que tu palabra produzca, transforme, renueve, Señor, y que desde los cielos tú nos envíes hoy una bendición, Padre. Abre nuestro entendimiento, nuestro oído espiritual a tu palabra, para que podamos entender y comprender tu sagrada Escritura, Señor, y que a través de ella transforme, Señor, nuestras vidas. Protege y bendice, Señor, a tu iglesia, Señor. Liberta, Señor, a todo aquel joven, Señor, que esté en adicción, a todo aquel joven, Señor, que esté con atadura, Señor, en este momento, a todo aquel joven, Señor, que esté con problemas mentales, Padre. Yo te pido que a través de esta palabra de tu Espíritu Santo queden libertados en el nombre de Jesús, porque tu palabra tiene poder, Señor. Padre, tuya es la obra, Señor, tuyo es el plan, Señor. Nosotros oramos por ellos y tú haz la obra conforme a tu propósito en el tiempo que tú creas adecuado. Nosotros los ponemos en oración en tus manos para que el enemigo no gane ventaja, Señor, sino que tu Espíritu los arrebate de sus garras y que algún día, Señor, puedan conocer la verdad y la verdad los haga libres en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre, y guárdalos de todo mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tome su asiento, hermano. Qué importante texto, ¿verdad? Acabamos de leer, ¿verdad, hermano? Mateo capítulo 22, versículo 29. Son palabras de Jesús. Y dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El contexto, hermanos, de esta porción bíblica en el versículo 23 presentaba un conflicto en los tiempos de Jesús. Usted sabe y yo sabemos, hermano, que cuando apareció el Hijo de Dios vino a predicar la verdad, ¿verdad? A que todos conocieran el Evangelio y conocerían la verdad, y la verdad a muchos los hizo libres. Pero veamos el contexto de este texto, hermano, en el versículo 23. Esta era la pregunta, ¿verdad?, que tenían aquellos hombres. De hecho, el encabezado se llama La pregunta sobre la resurrección. Y dice el versículo 23, para ampliar el texto con el contexto: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros
7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Viene la pregunta: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Respuesta de Jesús, versículo 29, muy importante, ¿verdad? Jesús pudo haberles explicado, ¿verdad? Les pudo haber dicho: a ver, esta duda que tienen ustedes, aquí está y se las voy a desglosar. Pero lo primero que dice el Señor, fíjese, es: entonces Él le respondió: erráis, error, cuidado, erráis ignorando, fíjese bien, las Escrituras y el poder de Dios. Aquellos hombres conocían la antigua ley, conocían a Moisés, ¿verdad? Dice: Moisés dejó establecido. Eran hombres que conocían el Antiguo Testamento, pero tenían una duda y fueron con Jesús para probarle. Su pregunta dice lógicamente que ellos no creían en la resurrección, pero la intención era probar y desenmascarar quién verdaderamente era este Jesús de Nazaret, aquel que hacía milagros, aquel que predicaba la palabra. Dijeron: vamos a hacerlo tropezar, vamos a ver si es cierto que lo que dice es conocedor de lo que hace. Y vienen estos hombres intencional, con toda alevosía y ventaja, ¿verdad? Y preguntan al maestro, y el maestro les contesta con tremenda respuesta, hermanos. Dice el versículo 30, fíjese la respuesta de Jesús a su duda. Entonces, en el versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿qué dice, iglesia? ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Como quien dice, estos hombres fueron a probarle y salieron regañados, ¿verdad? El Señor les dijo: ignoran las Escrituras, ¿verdad? Y ignoran el poder de Dios, porque el Señor, conforme a Mateo 9, versículo 4, dice que puede ver nuestros pensamientos. Y cuando estos hombres venían, Él podía ver la intención que tenían en el corazón, una intención no agradable, una intención maligna para probarle y hacerlo quedar en vergüenza, ¿verdad? Pero después de esto Jesús les saca las Escrituras y les contesta conforme a lo que escrito está. Y dice ahí: no habéis leído, ¿verdad?, lo que Dios dijo. Estos hombres se hacían muy pulcros, muy conocedores de la palabra, y al final la misma palabra terminó avergonzándolos. Al día de hoy, hermanos, la misma problemática que vemos en este texto, el versículo 31, Jesús resuelve, ¿verdad?, su problema diciéndoles: no habéis leído. Al día de hoy, hermanos, ¿cuánto tendrá este texto? Muchísimo tiempo. Y al día de hoy la problemática en las iglesias sigue siendo la misma, hermano. Ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque mira, hermano, el hoy interpretar la palabra de Dios mal, interpretándola conforme a lo que a mí me gusta, conforme a lo que a mí me agrada, conforme al predicador que yo prefiero, conforme a la Escritura que me endulce el oído, conforme a aquel hombre que no me gusta cómo habla, sino que me gusta el otro. ¿Sabe qué pasa, hermano? Produce un mal escrutinio de la Escritura. Hermano, el que está parado aquí no le está hablando de parte de su carne, le está hablando de parte del Espíritu Santo, hermano. Y es por eso, hermano, que el interpretar mal las Escrituras en las iglesias
ha provocado divisiones, pleitos entre hermanos, falsas enemistades, falsas doctrinas. Y al día de hoy, hermano, nosotros tenemos la palabra en nuestras manos. Aquellos hombres también la tenían, también la conocían. La problemática era que no la leían ni la ponían por obra. Al día de hoy se podría estar repitiendo el mismo suceso. Yo conozco los 66 libros. Hay palabras que me encantan de la palabra de Dios. Hay palabras que cuando las dice el hombre que está aquí parado, yo aplaudo y brinco de júbilo. Pero nunca reviso el contexto de por qué el apóstol escribió ese texto. La problemática era que yo hacía personal ese texto para mí. Pero cuando el hombre exhortaba, cuando hablaba lo duro de la palabra, ¿qué cree que pasaba en el corazón del oyente? No era bien recibida. ¿Dónde notamos esto, hermano? ¿Dónde notamos esto en una iglesia? Hay predicadores, hermano, que hablan del infierno y aquel hombre está aplaudiendo. ¿Se fija, hermano? ¿Cómo ignoramos las escrituras y el poder de Dios? Dice la palabra de Dios que el pecado se aborrece, no se aplaude. Y mire, hermano, esto es muy importante, porque nosotros no debemos dejarnos manejar por nuestras emociones, sino por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que cuando Jesús le estaba diciendo esto a estos hombres saduceos, ellos estaban gritando de júbilo? ¿Le estaban aplaudiendo? ¿Estaban contentos con lo que el Señor les estaba diciendo? ¿Erráis conociendo las Escrituras y el poder de Dios? ¿Ustedes creen que se sentían muy cómodos, muy satisfechos? La Escritura registra en otros pasajes que al ver al Jesús y al escucharlo, crujían los dientes de coraje. Imagínese, hermano. Es por eso, hermano, que todo lo que nosotros digamos aquí, hermano, tiene que pasar su revisión a través de este libro. Si yo lo digo, escrito está, hermano, también debo decirle el versículo y el libro, porque si no yo podría crear una falsa doctrina conforme a lo que a mí me gusta, conforme a los versículos que yo he seleccionado, conforme a lo que a mí se me ha dado, y no leer el texto entero. Esta problemática se da mucho con muchas religiones. Yo recuerdo que una vez un testigo de Jehová fue a predicarme allá a la casa, hermano, y ellos llevan ya seleccionados ciertos versículos para predicarnos la palabra. Y llegó y me enseñó ciertos versículos que hablan de reinaremos sobre la tierra, hablando del libro de los Salmos, ¿verdad? Y él decía que vamos a reinar aquí, que aquí el león va a ser como el cordero. Y no sé si ha visto sus revistas en los atalayas que ponen un niño acariciando un león, ¿verdad? Y muchas veces comprendemos, hermano, que esos textos, hermano, llevan un contexto, es una historia, que si nosotros no leemos el trasfondo, nunca lo vamos a entender y lo vamos a malinterpretar. Por eso es que la Escritura es desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Si yo solamente ahorita le hubiera leído el versículo 29, ¿usted hubiese comprendido la problemática que se estaba viviendo con Jesús? Claro que no. Tuvimos que recurrir al contexto para entender la historia y lo que estaba viviendo el Señor Jesús. Si yo solamente le hubiera dicho el versículo 29, entonces Jesús respondió. Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Yo me puedo imaginar muchas cosas, pero si leemos por qué lo dijo, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, vamos a comprender con más amplitud la palabra. Pero mira, hermano, muchas veces ignoramos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Por la falta de hambre al escrutinio de la palabra, hermano, por la falta de disciplina, hermano. México, hermanos, ocupa uno de los lugares, en primer lugar, a nivel mundial, en falta de educación y lectura. De los primeros, de los primeros de todo el mundo. Y si le añadimos la tecnología, pues muchos ya ni queremos leer en el teléfono, ya nada más queremos ver imágenes, ¿verdad? ¿Y eso a qué nos ha llevado? A la falta del hambre, de la lectura, a la falta del escudriñar. ¿Sí sabía, hermano, que este libro es sagrado? ¿Sí sabía que muchos hombres entregaron su vida
porque estos textos estuvieran hoy en nuestras manos? Sí sabía que muchos evangelistas y muchos hombres temerosos de Dios entregaron su vida porque usted y yo tengamos esta verdad en nuestras manos. Claro que lo hicieron. Ahora yo tengo la bendición de tenerlas a mi mano, al alcance. Pero el Satanás es bien astuto. Él dice, puedes tener los 66 libros, la palabra entera, pero no comprenderla, ni mucho menos estudiarla, ni mucho menos escudriñarla. Eso es astutamente lo hace Satanás. ¿Para qué? Para que haya una pobreza espiritual, iglesia. Una pobreza como la tenían aquellos hombres que pensaban ser muy religiosos y a la verdad terminaron avergonzados por la misma palabra. Jesús les pudo haber dicho muchas cosas, les pudo haber explicado lo de la resurrección, mas sin en cambio se limitó a decirles lo que escrito está. El Señor sabemos que en el desierto también le dijo lo mismo a Satanás, escrito está. Y con la misma palabra lo humilló, ¿verdad? Y con la misma palabra lo venció. Imagínese, hermano, el poder de Dios en su palabra. Pero muchas veces la ignoramos, ¿verdad? Tenemos como un libro más. Llegamos a nuestra casa después del culto, cerramos y no lo volvemos a ver hasta el próximo fin de semana. Y erramos conociendo las Escrituras y el poder de Dios. Mira, hermano, Segunda de Timoteo 4:1. Vamos adelantito. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo se llama el encabezado, hermano? Predica la palabra. En este texto, hermanos, el apóstol Pablo da una de las mayores encomiendas a su hijo fiel Timoteo. Y mira, hermano, Pablo ya sabía que estaba para ser sacrificado, dice ahí la Escritura. Pero fíjese cuál era su preocupación y la encomienda solemne que le da a Timoteo. Dice segunda de Timoteo 4:1, te engrandezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. ¿Que qué le decía? Que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ¿con qué, hermano? Con toda paciencia y doctrina, no con nuestra palabra, ¿verdad? No con nuestros sentimientos, no con lo que yo pienso, yo creo, o con la dureza, ¿verdad? Esa exhortación de, ¿saben qué? Se van a ir al infierno. No, Pablo le decía a Timoteo, debes insistir, debes exhortar, pero sobre todo, Timoteo, debes de tener mucha paciencia y amor para predicar la palabra de Dios. Enseña, le decía, ¿verdad? Con toda paciencia y doctrina, porque no es tu palabra, Timoteo, es la palabra de Dios. Y dice después ahí el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Estaremos viviendo ya esos tiempos, hermano? Y dice después el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo estaba preocupado porque sabía que en las iglesias no todos tienen el mismo crecimiento de la palabra. Algunos maduran en un mes, algunos maduran en 6 meses, algunos pasan 20 años y no han dado fruto. Y Pablo le decía a Timoteo, debes de predicar la palabra, porque van a venir tiempos peligrosos, tiempos donde no dice que van a salir 6 o 7, dice se amontonarán maestros falsos conforme a sus propias concupiscencias, ¿verdad? Y esos falsos maestros ya están en los púlpitos, ya están en las iglesias cristianas, se hacen decir pastores, se hacen decir rabí, maestros, y ignoran, conociendo las Escrituras,
y el poder de Dios. Y apartan el oído de la verdad que es la palabra y se vuelven a las fábulas. ¿Cuáles serán esas fábulas, hermanos? Todo lo que no provenga de este libro, hermano, es una falsa doctrina. Todo lo que no está escrito aquí, hermano, es palabra de hombre. Todo lo que no dice aquí que hagamos, hermano, no son mandamientos de Dios, sino del hombre. Y mire, hermano, usted y yo tenemos la grande responsabilidad de pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para comprender sus escrituras. Porque hoy Satanás se ha encargado de leer este libro como si fuera una revista, como si fuera algo sin importancia. ¿Cuántas veces he oído Juan 3:16? Pero lo he comprendido, lo he puesto por obra. Pablo le decía a Timoteo, también deben de saber esto en las iglesias, de no ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Porque aquel que conoce la palabra, la estudia, conoce textos, pero no la pone en práctica, viene a ser como los saduceos que preguntan al Señor: Señor, ¿qué pasará en la resurrección? ¿De quién será esta mujer? Y el Señor nos vuelve a decir: tienes la palabra, pero ignoras, ¿verdad?, lo que hay en ella. Y esto puede ser, hermano, muy peligroso. La problemática, hermano, de escuchar solamente la confesión expositiva, hermano, solamente de la palabra, nos puede llevar a un peligro gravísimo de falsa doctrina, falsa escrutinio, hermano. Muchas veces yo puedo aplaudir lo que está diciendo el hombre que está parado aquí, pero si no escudriño la palabra, me voy a dar cuenta que le estoy aplaudiendo a Satanás y no a Dios. Porque, hermano, qué fácil es nada más venir domingo a domingo a que me dé el alimento el que se para aquí. Pero ¿dónde queda mi gran responsabilidad del escrutinio de la palabra para que yo pueda determinar lo que está diciendo el hombre que está parado aquí? Hermano, usted puede presentar toda defensa. Pablo le decía a Timoteo: te encargo que prediques la palabra. ¿Por qué no le encargó otra cosa, hermano? Pablo sabía que estaba para ser sacrificado, para morir. Y vea su preocupación del apóstol. Le preocupaba que en las iglesias ya no se estaba predicando la sana doctrina. Ya mucha gente decía: pues eso no tiene nada de malo, vaya al infierno. Muchas veces se hacían predicadores conforme a sus propias concupiscencias. Y estaban apartando de la verdad, fíjese, el oído. Hermano, una persona que escudriña la palabra de Dios, que está metido en las escrituras, que el Espíritu lo ha hecho comprender, no necesitan decirle que el Halloween es malo, porque escudriña la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos no vamos a tener necesidad de que nos enseñen, porque el Espíritu nos revelará todas las cosas. Hermano, yo no necesito decirle qué está bien y qué está mal. Hermano, usted necesita meterse a la escritura. Muchas veces viene el hermano y pide el consejo, ¿verdad? Y no digo que esté mal, hermano, pero muchas veces pide el consejo. Hermano, ¿usted qué me aconseja? ¿Qué debo de hacer ante esta situación? Hermano, ¿usted cómo ve? ¿Qué consejo me da? No sabiendo que la respuesta está en las escrituras, hermano. No en nosotros los hombres, ¿verdad? No en el líder, no en el diácono, en el pastor. Está en las sagradas escrituras. Si usted le pregunta el por qué a su problema, la solución no va a estar en el hermano, la solución va a estar en la palabra de Dios. Pero quizás hoy Dios me diga: erráis conociendo las escrituras y el poder de Dios, ¿verdad? Porque cuántas falsas doctrinas, cuántos falsos maestros no están apartando en las iglesias el oído de la verdad. ¿Sabe por qué? Por agradar al hombre. Ahora los predicadores dicen: no, hombre, pues ¿cómo vas a hablar de eso del infierno? No, hombre, pues ¿cómo vas a dar esa palabra tan dura? Se nos va a espantar la popularidad, se nos van a ir de las iglesias. Hermano, lo que predicamos es de parte de Dios. Y la palabra debe de ser bien recibida por el oyente, por aquel que tiene hambre, por aquel que tiene necesidad, por aquel que quiere conocer a Dios. Hermano, ¿cuántos cristianos no dicen conocer a Dios y ignoran su voluntad?
¿Cuántos cristianos no dicen yo soy bien cristiano, bien caliente? ¿Y cuántos no ignoran este libro? Hermano, conocer este libro es conocer la voluntad de Dios. Si yo no conozco este libro, no conozco al Señor. Si yo lo interpreto mal, no conozco al Señor. Hermano, interpretar mal un texto es como un ejemplo que le voy a poner, hermano. Supongamos que ahorita con la tecnología, usted apaga su teléfono, lo prende al rato, y cuando lo prende recibe cerca de 99 WhatsApps, pero usted decide solamente leer los 2 últimos. ¿Le va a entender a todo el chisme, hermano? Necesitaremos leer todo el contexto, todo lo que pasó, por qué se pelearon, por qué robaron, qué pasó allá donde vivo. Pero si yo me dedico nada más a leer un mensaje o 2 mensajes, ¿qué va a pasar? Ignoro todo el texto, ¿verdad? Y no conozco qué es lo que pasó. Muchas veces así interpretamos la palabra. Agarramos de la palabra lo que me conviene, y lo que no me gusta, ¿qué cree que pasa? Cierro mi oído. No me conviene, no me gusta. Pero mire, hermano, toda es inspirada por Dios. No es mía, hermano, ni me vea a mí mal. Y si a mí me pone un adjetivo calificativo, hermano, póngamelo, pero obedezca la palabra del Señor. Porque mira, hermano, algo que nosotros en las Escrituras podemos ver muy notorio es que los antiguos que predicaban la palabra de Dios no eran muy bien vistos, no eran agradables para el oyente. Fíjese tan solo, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 57. Lo voy a llevar a un texto muy conocido, pero para que usted vea y sepa diferenciar entre la actualidad, el predicador de las iglesias y el predicador del Antiguo Testamento, celoso de la palabra, ¿verdad? Y dice ahí, y usted va a saber diferenciar y comparar entre un falso maestro y un verdadero hijo de Dios predicando la palabra. Porque eso, ¿quién lo detecta, hermanos? Aquel que es espiritual. Aquel que tiene los agudos sensibilizados por la lectura y el escudriño de la palabra y la relación con el Espíritu Santo, de manera que podemos discernir entre los espíritus, decía, es un don, y podemos detectar lo que está diciendo aquel hombre ahí parado, no está escrito aquí. De manera que podemos interpretar lo que está diciendo ese predicador, a pesar de que sea pastor, está mal interpretado en la palabra. ¿Por qué? Porque yo tengo la palabra en mis manos. Y yo puedo juzgar, hermano, conforme a la Escritura, conforme a mi estudio. ¿Por qué, hermano? Porque fíjese lo que decía aquí. Aquellos hombres, en aquel momento, Hechos 7:57 nos dice, le voy a leer la porción y ahorita vamos a ir al contexto. Entonces ellos, hablando de aquellos hombres, entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron, hermano? Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, hablando de Esteban, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y, versículo 59, apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Sí dice así la Escritura? ¿Verdad que no dice murió? Dice, durmió. El Señor lo arrebató antes de que muriera. ¿Pero qué estaba haciendo Esteban? Porque era el ardor contra esta gente que lo estaba matando a pedradas. Porque te taparon sus oídos, dice, imagínese ese grado que dijeron, no queremos escuchar a este hombre. ¿Qué estaba diciendo Esteban? Si nosotros vemos el contexto en el versículo 6, nos vamos a dar cuenta, ahí en el capítulo 6, versículo 8, nos vamos a dar cuenta de lo que hablaba Esteban y cuál fue la causa por los que estaban enardecidos, aquellos que lo oían. Y dice el capítulo 6, versículo 8, y Esteban, lleno de gracia de los hombres, ¿verdad que no? Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Entonces se levantaron a una, ¿verdad?, los de la sinagoga llamada los libertos, y de Cirene, y de Alejandría, y de Sicilia, y de Asia, disputando con Esteban. Pero fíjense bien y ponga atención en el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que él hablaba. ¿Se fijan qué es lo que les molestaba? La verdad. La verdad no es aplaudida, la mentira sí. La verdad duele, la verdad no hace sentir cómodo al pecador. Y cuando hay pecado en el corazón y se le habla la verdad, es como si le echaran alcohol a la herida. No produce placer, no hay aplausos, no hay gloria a Dios, no hay viva al predicador. Simplemente hay dolor por el pecado y por la verdad de la palabra. Dice que ellos no hallaban cavidad la palabra que Esteban les estaba diciendo. Y dice que llenos de ira, ¿verdad?, no hallaban algo malo para echarle contra Esteban, porque todo lo que estaba diciendo era palabra de Dios y verdad. Y dice el versículo 11. Entonces, fíjense hasta dónde llegó. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ay, caray. Ahora entiendo por qué no me gusta cómo predica ese hermano. Ahora entiendo por qué cuando sube el hermano X aquí me tapo los oídos y digo, no quiero ver ese hombre. Porque no es el hombre, es la palabra de Dios la que está produciéndome dolor a mi pecado. Y muchas veces no la quiero recibir. Y pensamos que es el predicador. Y no nos damos cuenta que lo que estamos rechazando es la palabra del Señor. Y muchas veces tapamos con esta actitud nuestros oídos y ya no queremos escuchar palabras como el infierno, como el pecado, como el arrepiéntete. Antes queremos oír los pasajes bonitos, ¿verdad? Antes, más que victorioso soy en Cristo Jesús, aleluya. Me gusta, pero no me gusta el arrepiéntete, no me gusta el niégate a ti mismo, carga tu cruz. Esos no me gustan, esos los voy a dejar a un lado. Hermano, la palabra es completa. Y si yo soy cristiano, debo de recibir toda la palabra para mi bienestar. Porque si yo hago, hermano, acepción de personas conforme al predicador de la palabra, y muchos predicadores me gustan y muchos predicadores no, va a llegar el grado en que yo voy a buscar esos falsos maestros. Y me voy de la iglesia. Y voy a decir, es que ahí son bien cuadrados, es que ahí no predican la palabra de Dios, es que ahí erran, es que ahí no conocen, es que ahí no saben hacer como las cosas. Y me voy a ir en pos de donde me endulcen el oído. ¿Se imaginan si Esteban hubiera pensado así? Esteban ya habría dicho, me van a matar a pedradas por lo que les voy a decir. Pues mejor me quedo callado, mejor les hablo del paraíso, mejor les hablo de algo bonito. Pero verdad que a Esteban no le importó. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Y porque un predicador tiene la necesidad de predicar la verdad del Evangelio, cueste lo que cueste. Si a mí me cortan la cabeza por preguntar la verdad, por predicar la verdad como Juan el Bautista, debo saber que es a lo que me expongo cuando tomé este libro y me subí a predicar. Porque eso es a lo que estoy dispuesto. A estar como Esteban en un momento dado, hincado y apedreándome ahí por predicar la palabra de Dios. Pero si no hay adversidad, si hay puros aplausos, si es todo color de rosa, si es todo bonito, ¿realmente estaré predicando la verdad? ¿O seré de esos maestros que endulzan solamente el oído y te dicen lo bonito de la Escritura? Y lo fuerte, no, eso deja al hombre, se nos van a espantar. Hermano, yo prefiero que se espante hoy a que termine una eternidad en el infierno. Preferimos predicar la verdad, duela a quien le duela, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre, hermano. Si yo la recibo, va a ser para mi beneficio, para mi crecimiento. Pablo le decía a Timoteo, te encargo que prediques la palabra, porque esos tiempos ya los estamos viviendo, hermano. Y hoy muchas iglesias están llenas, predicadores carismáticos, predicadores tan famosos, predicadores cantantes, que qué bonito predica, qué sabiduría de ese hombre. Y no nos damos cuenta que esa sabiduría es satánica. Y la aplaudimos y decimos gloria a Dios,
y no nos damos al trabajo de decir, ¿realmente lo que está diciendo ese hombre proviene de este libro? ¿Realmente no será una doctrina de demonios? Porque ¿cuál es la doctrina de Satanás? Pues es una mentira, hermano. Él vino para matar, robar y destruir. Pero si yo no tengo mis sentidos agudizados conforme a la Escritura, ¿cómo voy a saber discernir que estoy en una verdadera doctrina? A mí me dolían mis oídos como Esteban, hermano, cuando escuchaba gentes que decían que aquí estábamos en una falsa doctrina. Me dolía, así como aquellos hombres, decía, híjole, se oye bien feo. Por eso es la responsabilidad, hermano, de pedirle al Señor que hable Él y no nosotros. De decirle al Señor, Señor, háblale a tu pueblo, diles lo que tú quieres saber, porque yo solamente soy una vasija de barro. La excelencia del poder es tuya y no mía. Yo soy un simple mortal como usted, hermano, que tengo mis propios pecados, que estoy luchando por la vida eterna. Pero aquí está la sabiduría que viene de lo alto. Aquí está lo que nos quiere hablar el Señor. Y fíjese, hermano, hablando de Esteban, ¿se fija cómo no le aplaudían a Esteban? ¿Se fija cómo conspiraron contra él? Y dice ahí en el versículo 6-8, ¿verdad? Lo que conspiraron contra él. Y en el versículo 7, hermano, si usted se fija, ahí en el libro de los Hechos 7:57, se fija que cuando Esteban murió, del versículo 59 dice, y le apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Esteban no hubiera muerto por la predicación de la palabra? ¿La tendríamos usted y yo? Yo creo que no. Faltaría episodios por conocer, estaría incompleta, pero está escrito para conocimiento de nosotros. No hay nada sobre la faz de la tierra, hermano, que tenga su solución para su problema, llámese como se llame, más que aquí, en la palabra. Aquí están los remedios para lo físico, para lo mental, para lo espiritual, para toda necesidad que tiene el ser humano. Aquí está, hermano, a nuestro alcance. Pero es mi deber encontrarlo, hermano, y buscarlo y escudriñarlo. ¿Por qué, hermano? Porque si no, yo siempre voy a andar con el hermano. Hermano, ore por mí. Tengo esta necesidad. ¿Usted qué me aconseja hacer? Incluso voy a ir con los hombres, ¿verdad? Y les voy a preguntar, oye, ¿cómo le hago? Tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Qué crees que sea lo conveniente hacer? Y no digo que esté mal, hermano, qué bueno, pida consejo, pero antes de ese consejo, escudriñe lo que Dios le quiere decir, porque a lo mejor nuestra situación es tan difícil, que nosotros la hacemos difícil, y muchas veces el Señor nada más dice, bástate en mi gracia, dobla tus rodillas, invoca mi nombre para solución de tus problemas, ahí está la respuesta. Dice que estos hombres se maravillaban de su doctrina, ¿verdad? Al escuchar a Jesús, dice que se maravillaban y decían, gloria a Dios, ¿verdad? ¡Qué sabiduría! Y el Señor les dijo, ¿no habéis leído? Erráis, conociendo las Escrituras y el poder de Dios, ¿verdad? Porque mire, hermano, muchas iglesias hoy se pelean por interpretar un versículo. Hay muchas divisiones, pleitos, enemistades, herejías, malas doctrinas por interpretar mal un versículo de la palabra. Porque si yo me enfrasco en así dice y escrito está bien, hermano, así dice y escrito está, pero debo de leer todo el libro completo para tener fundamento en lo que estoy diciendo. Porque si yo me baso solamente en escrito está, ¿sabe qué le estoy diciendo? Leí el mensaje de WhatsApp número 98 nada más, pero no sé qué haya pasado. Pero así está escrito, mataron a alguien. No sé cómo pasó, no sé ni quién fue, pero ahí dice en el mensaje número 98. ¿Y por qué no lees los demás? Ah, porque me da flojera, son 90 y tantos, imagínate. Si eso nos da flojera, no quiero pensar 66 libros, ¿verdad? ¿Y cómo me voy a enterar
de lo que Dios quiere para mi vida, si leo nada más los versículos que a mí me acomodan o los que a mí me gustan? Si yo aparto el oído de la verdad, si yo cierro como estos hombres que vean Esteban y decían, tapaban sus oídos y tomaron, fíjense, no lo pensaron dos veces, tomaron piedras, le quitaron la vida por predicar la sana doctrina, la palabra de Dios, que no era muy bien recibida en aquellos entonces. Y yo creo que ni en estos tiempos, ¿verdad? ¿Dónde nos damos cuenta? Muchos aplausos, muchos aleluyas, muchos amenes, pero lo duro de la palabra, la verdad no es aplaudida. La verdad es aborrecida. La verdad es detestada. La verdad nadie la quiere recibir. Yo quiero recibir solamente la miel de este libro, pero no quiero recibir lo demás porque ¿sabe qué? Tapo mis oídos a esas palabras. No quiero ese predicador. No me gusta cómo predica ese hermano. Fíjese bien lo que dice Ezequiel. Porque muchas veces conspiramos, ¿verdad?, contra el predicador o contra el hombre que se para aquí predicando la verdad. Y muchas veces llegamos a nuestro hogar y decimos, es que a mí no me gusta ese hermano. Es que ese hermano habla bien duro. No, es que ese hermano no sabe. Estaba diciendo un versículo y estaba diciendo otro. Hermano, usted conoce mucho. Hermano, aquí está. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 33, versículo 30. Fíjese porque es una profecía que podríamos estar viviendo en estos tiempos. Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Y dice, déjeme echar un trago de agua, hermano, porque ya hasta se me secó la boca. Dice la palabra, Ezequiel 33, 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno contra el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Versículo 32. He aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien y oyen tus palabras, pero ¿qué pasa con tu hermosura? Pero no las pondrán por obra. Qué tremendas palabras, ¿verdad, hermano? De parte del Señor. Yo que decía que el hermano predicaba muy bonito y que endulzaba, ¿verdad? Aquel hombre dice, pues qué bien lo endulzas, pero no oyes la palabra, ¿verdad? No la pones por obra. Te encantan ciertos predicadores, pero no te estás dando cuenta que lo que estás desechando es mi palabra. Por eso es que dice la Escritura que esos tiempos ya están presentes. Y aquí tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien. Escucharán y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Grandes predicadores que llenan estadios, grandes hombres, como dice aquí, se cumple la palabra, hermosos de voz, cantores, ¿verdad? Que cantan bien, que son bien recibidas sus palabras, que tienen carisma, hermano. El hombre es el hombre. La palabra es el poder, la palabra es la sabiduría. El que estaba hablando no era Esteban, era el Espíritu Santo, la sabiduría que viene de lo alto. Por eso es que crujían sus dientes contra él y decían, esa palabra no la quiero escuchar. Eso de arrepiéntete, carga tu cruz y mírate a ti mismo, me duelen mis oídos. ¿Sabe cómo se llama ese síntoma? Pecado en el corazón. Y no lo quiero aplaudir, no, pues no me va a convenir aplaudirle al pecado, ¿verdad? Pero hermano, tenemos una grande responsabilidad de parte de Dios. No ignorar al Señor, conocer al Señor a través de las Escrituras. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos este libro en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras manos. La decisión y el hambre es personal e individual. El escrutinio, hermano, y el crecimiento, hermano, va a depender no de cuánto conozca de este libro, sino de cuánto pongo en práctica de lo que conozco de este libro.
Porque hermano, no hablamos de sabiduría de hombre, hablamos de sabiduría que viene de lo alto. Si yo me digo ser cristiano, si yo me digo ser conocedor de la palabra, debo de andar como el que le escribió. Y debo de seguir ese ejemplo. Dice que aquel que cree en él, ¿verdad? Y no anda como aquel él anduvo, dice que no es digno y se engaña el tal. Pensando conocer a Dios, ¿verdad? Se hicieron falsos maestros. Hermano, muchas veces podemos decir, ay, hoy sí estuvo dura la palabra. Pero yo prefiero, hermano, que el Señor del Espíritu hoy me hable así, a que después esté como el rico en el infierno diciéndole, Lázaro, ve a los de mi casa, avísales para que no vengan a este lugar de tormento. Preferible que el Señor nos exhorte con toda paciencia, con todo amor, con toda benignidad y que diga, mira, ¿quieres resolver tu problema? Aquí está cómo. ¿Quieres saber cómo ser millonario? ¿Quieres saber todo? ¿Quieres saber? Aquí está. Aquí está por qué Dios le da a los hombres y por qué no les da. Aquí hay por qué hay hombres millonarios y por qué hay hombres pobres. Aquí está por qué yo tengo solamente lo necesario. Aquí está el por qué no tengo. Nuestro deber es escudriñar la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga, hermano. No queremos hacer su voluntad. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí, la verdad que está en Cristo Jesús es que somos pecadores. Y aquel que reconoce que su condición de pecado no tiene esa relación con Dios, Dios nos ha hablado por su palabra que Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, es muy importante saber si hay alguien en este día, en esta mañana, que tenga esa necesidad de conocer a Dios. Es muy importante eso, mis hermanos. Ahorita tenemos prisa muchos de nuestros hermanos porque todavía no había dicho que pasaran a ofrendar y ya han pasado. Pero es necesario, hermanos, preguntar si hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, que levante su mano. Si esa palabra entró en su corazón o nada más en su mente. Eso es lo que quiero saber, si tú que necesitas del Señor quieres aceptarlo a Él. Pues vamos a entonar, hermanos, estas alabanzas, esta otra alabanza, mientras terminan de pasar nuestras hermanas a ofrendar, y vamos a glorificar a nuestro Dios.
hermanos, este día tenemos que recordar ese pacto que hizo el Señor Jesucristo con todos aquellos que le han aceptado. Ese pacto que Él hizo por medio de su sangre. Y como el primer domingo de cada mes tenemos la cena del Señor, hermanos. Así que le pido a nuestro hermano Pedro que pase. Él nos va a ayudar en este momento acerca de la cena del Señor. Y pues estamos ahora sí que a tiempo para que el Señor nos pongamos a cuentas con Él. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a ver qué dice la palabra. Sí, porque la palabra de Dios es la que manda en este lugar, no el hombre, sino la palabra de Dios es la que nos habla. Y dice la Escritura, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo, amados hermanos, el que nos lleve a todo arrepentimiento y a todo lo que es este asunto de la Santa Cena del Señor. Este asunto no es cualquier cosa. Tenemos que tener libertad para tomarla. Tenemos que estar bien delante de los ojos de Dios. Porque es una responsabilidad para su propia vida de usted y de mí. Si yo soy digno de tomar este pan y esta copa, la puedo tomar. Y si no, mejor le pido al Señor que tenga misericordia de mí y que me ayude y que me perdone mi pecado, porque solamente conoce la mente y el corazón del hombre para que usted y yo vengamos delante de la presencia de Dios y verdaderamente la tomemos como dice la palabra. ¿Verdad, hermanos? Por eso dice la Escritura. Fíjese lo que dice. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Asimismo, pues, tomar todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera, dice la Escritura, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. De manera, dice la palabra. Entonces, usted se considera, yo me considero de qué manera estoy delante de los ojos de Dios, y así mismo vamos a participar de la cena. Pero primeramente vamos a orar para que el Señor nos bendiga con su poder y derrame de su gloria sobre nosotros. Y que verdaderamente, amados hermanos, si hace una vez al mes este asunto, verdaderamente el Señor nos dio oportunidad de arrepentirnos y de pedirle perdón. ¿Verdad? Vamos a orar. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, glorioso Rey de los cielos y la tierra. Mira, Señor bendito, que tú nos conoces. No hay otro Dios
y fuera de ti no hay Dios, Señor eterno. Que tú no sepas lo que decimos y lo que hacemos, bendito Padre Celestial. Por eso te pedimos perdón, Padre, que tú nos des un arrepentimiento precioso y glorioso, y que tú nos bendigas con tu poder, bendito Señor, y que nos perdones todo pecado. Ese pecado que me agobia, precioso Dios, que tú lo desmenuces como el polvo de la tierra, y que me hagas limpio como la lana, precioso Dios, y que me hagas limpio delante de tu presencia, porque mi pecado me agobia, bendito Señor, pero tú eres un Dios perdonador y justo y precioso y glorioso. Tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos, y tú eres el Dios verdadero, justo y bendito y único y poderoso y glorioso Señor de los señores. Alabado seas, mi Señor bendito, porque nos das esta oportunidad de arrepentirnos, bendito Señor, y de perdonarnos todo pecado, y que todo pecado sea desmenuzado como el polvo de la tierra. Que derrames de tu gloria sobre cada corazón que está aquí, estas almas que están aquí, precioso Dios, que tú nos has juntado en esta mañana, Padre, para escuchar de tu gloriosa y poderosa palabra del Dios viviente, del único que nos puede perdonar y del único que tenemos una reverencia delante de tu presencia, Padre. Nos rendimos delante de tu gloria, precioso Señor, en esta mañana, y que toda rodilla se doble y que toda boca confiese que tú eres el único Dios verdadero, santo y precioso y glorioso eres tú que vives y reinas. Padre Santo, te damos gracias, Padre, porque seguramente tú nos has dado un perdón amplio delante de tu presencia, y que solamente tú tienes ese poder para perdonar nuestros pecados, Padre bendito. Nos arrepentimos de nuestras obras malas y te lo ponemos delante de tu presencia, porque solamente tú puedes perdonarnos, bendito Señor. Ayúdanos y bendícenos con lo mejor de lo mejor. Ayúdanos, Padre bueno, y santifícanos con tu poder. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice la palabra, amado hermano, dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comer, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Tomemos la galleta, amados hermanos. Asimismo, tomó también la copa, diciendo, tomó la copa después, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, esta es mi sangre, hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Y si verdaderamente hemos hecho pacto con el Señor nos ha libertado de todo pecado y de toda maldad. Que Dios los bendiga grandemente con su gloria. Si gustan tomar asiento, mis hermanos, un momentito, tenemos que dar los avisos. Los anuncios que están es que ahorita terminando el servicio, nuestro hermano Augusto está dando estudios bíblicos en la parte de acá arriba, y pues ya están avanzados esos estudios, pero todavía los que quieran
asistir a esa libertad, mis hermanos, para que se conozca más al Señor por medio de su palabra. Hay otro aviso, que los que ya han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal y que quieran bautizarse, dar ese paso de obediencia, que pasen con nuestro hermano Víctor Nieto, y ya se les dirá con él cuando empiezan las pláticas sobre el discipulado del bautismo, que es muy necesario saber y conocer cómo y de qué manera se tiene que hacer para obedecer al Señor. También, hermano, hay otro aviso, que aquellos hermanos que tengan a bien traer algo de despensa, productos que no sean perecederos, que quieran cooperar voluntariamente y traer algo que se ocupan en alguna despensa, lo pueden traer. Se está recibiendo esos, se puede decir, esos productos para poder hacer despensas y en el mes de diciembre se puedan repartir con los hermanos que lo van a necesitar. La otra es que la reunión de mujeres, hermanos, viene el día viernes 25 de noviembre de 5 a 7:30, y es que sigamos orando para que el Señor siga derramando de su bendición y las hermanas sigan perseverando en reunirse y conocer también como mujeres la palabra de Dios. El día de 2 de diciembre, hermanos, los hermanos tenemos reunión de varones de 7 de la tarde o 7 de la noche a las 12 de la noche. Y les puedo decir, hermanos, que este viernes que pasó, que tuvimos reunión de varones, realmente sentimos, hermanos, la presencia de Dios como cuando nos juntamos aquí. Y les hacemos la invitación a todos aquellos hermanos varones que tienen esa oportunidad de venir. Les pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que se acerquen también a ese tiempo de oración, a esa comunicación que tenemos los unos con los otros para orar a Dios, estar unidos en oración en las diferentes peticiones o necesidades que se hacen precisamente para que la bendición de parte de Dios sea derramada a toda la iglesia, a cada uno en lo personal y las necesidades personales que también se tienen. Y es por eso, mis hermanos, que hacemos o les hago esta invitación a todos los varones. En la palabra que se nos dio el viernes, se nos dijo que nosotros, como cabeza de familia y cabeza de hogar, tenemos la responsabilidad de estar delante de la presencia de Dios, y solamente con doblar las rodillas en este lugar es lo que hacemos. Alabamos y glorificamos a nuestro Padre Celestial, pero también Él tiene a bien derramar de sus bendiciones para nuestras vidas, hermanos. Y les invito en el nombre del Señor Jesucristo a que vengan, no se queden en su casa, y si están en trabajo, pues Dios les dé la oportunidad que en otro día puedan venir. Yo no les digo échenle ganas, les digo lo que dice la palabra de Dios: esfuércense y sean valientes, porque eso es lo que nos está diciendo el Señor. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias por este día. Yo en lo personal le doy gracias a Él, porque me permite estar delante de Él y delante de ustedes. Primeramente, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Padre nuestro, Dios de amor y de misericordia, Señor, en este momento, Padre, agradecemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, tu presencia en este lugar,
Y sabemos, bendito Dios, que tu Espíritu, Señor, se sigue moviendo, bendito Padre. Que tú sabes y conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Conoces lo que ellos necesitan en este momento, Señor. Al que tiene, Señor, enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, derrama de tu poder, bendito Dios, en ese cuerpo que está dolido, que está sufriendo, pero que tú, Señor, tienes el poder de sanar, Señor, de darle esa sanidad, de quitarle el azote, Señor, y en el nombre de Jesucristo, sánales de diabetes, de cáncer, de toda enfermedad, Señor, y dolencia que pueda tener el hombre, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, venimos en este día buscando tu rostro, Señor. Nos hemos gozado en tu presencia, bendito Dios, y te pido en el nombre de Jesucristo que por tus heridas sigan habiendo esos milagros de sanidad, bendito Padre. Te pedimos, Señor, todo esto, Señor, dándote gracias, Padre, porque yo sé que tú respondes aún antes de que nosotros te pidamos, Señor. Tú ya has dado la respuesta a nuestra súplica, a nuestra oración delante de tu presencia. Te pido, bendito Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos de regreso a su casa, Señor, a lo que van a hacer en este día, y que su vida, Señor, siga siendo para la alabanza de la gloria de tu gracia, dando testimonio con tu poder en sus vidas, para que todos aquellos que no te conocen, Señor, vengan a conocerte a ti, bendito Padre. Bendíceles en el nombre de Cristo Jesús, y la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Amén. Dios les bendiga, Señor.